Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película Evil Dead Rise. Aquí en español le pusieron Evil Dead El Despertar, que en estos momentos está en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo de antemano, este video no va a contener ningún spoiler. Si no han visto la película, no hay ningún problema. Voy a hablar de ella de manera muy general. ¿Qué diablos es Evil Dead Rise? Porque, bueno, sabemos que Evil Dead, película de 1981, dirigida por Sam Raimi, es una película de culto, es una película de posesiones demoníacas en base a un libro y que, bueno, pues que posteriormente tuvo dos secuelas, Evil Dead 2 de 1987 y Army of Darkness de 1992. Esas dos secuelas que se contagiaban mucho de la época que se estaba viviendo y de plano eran, en vez de ser películas de terror, ya eran de comedia total, o sea, desenfrenada, principalmente Army of Darkness, el ejército de las tinieblas, que es así de plano. Ya Ash, que es uno de los personajes protagonistas de esta franquicia, pues ya era un superhéroe, ¿no? Y viajaba en el tiempo y luchaba con estos demonios, ¿no? Pero hablando específicamente de la primera de 1981, ¿por qué es de culto? ¿Por qué es tan relevante? Porque Sam Raimi no tuvo absolutamente nada de recursos para realizar. Y con poco hizo demasiado. El señor realmente fue demasiado inventivo para narrarte esta historia. Tiene secuencias totalmente brutales, bestiales, las cuales definitivamente llega a hacer todo lo que hizo porque no tenía recursos. Insisto, o sea, estamos hablando de una película que parecía que era imposible filmar y él la saca adelante. Y no solo eso, sino que además fue tan impresionante cómo la sacó adelante que muchos métodos visuales, muchos tipos de escenas, secuencias, chistes e incluso situaciones que ocurren en el film, todo el mundo la empezó a imitar después y ya en este momento son lo que ahora conocemos clichés del género de terror. Entonces, eso es Evil Dead. Pero resulta que allá por el 2013 se les ocurrió hacer Evil Dead, el remake de Federico Álvarez, dirigida por él. Y a mí es una película que no me gusta mucho. ¿Y por qué? Porque va todo completamente en contra de lo que es Evil Dead, la original. O sea, Evil Dead, su relevancia es que no tenga recursos económicos y entonces que sea totalmente inventiva. Pues resulta que el remake no era inventiva, pero sí tenía muchos recursos económicos. Entonces se fue al revés y la película, pues a mí no me gusta mucho. Hay gente que le gusta, pues está bien. Pero bueno, eso fue hace 10 años, entonces Evil Dead Rise, Evil Dead El Despertar. Y entonces decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una secuela de la de Federico Álvarez, la del remake? ¿O es una cuarta parte siguiendo la franquicia de Sam Raimi? Y bueno, en un inicio se suponía que iba a ser la continuación del remake, pero termina siendo que no, que como que es una película que está conectada con la franquicia de Sam Raimi, o sea, como una cuarta parte, pero más bien yo creo que funciona más como un reinicio. Eso es más bien, o sea, pero sí, sin duda está conectada con las tres de Sam Raimi. El director es Lee Cronin. La sinopsis es: en un edificio de apartamento de Los Ángeles, dos hermanas luchan contra los demonios sedientos de sangre que han salido de un libro antiguo. Esa es la sinopsis. ¿Y qué tal está este proyecto? A nivel técnico, la película funciona. Porque si de algo se distingue esta franquicia, esta saga de películas, es que es sumamente violenta, sumamente gore, o gore, como quieran decir. Tiene que haber muchísima sangre, tiene que haber estas posesiones, tienen que hacerse daño físicamente y entonces todo el tiempo estamos viendo violencia por un lado y por otro. Evil Dead Rise lo hace de manera bastante bien, bastante congruente. Digo sobre la congruencia porque muchas veces
caen en hacer todo en digital en la actualidad, y pues estamos hablando de una franquicia que se inició en los 80, pues obviamente no había nada digital, todo era bastante orgánico. Aquí funciona e incluso cuando hay situaciones digitales tratan de hacerlo de manera orgánica. Entonces, eso está muy bien. Me gusta mucho la fotografía, que francamente queda muy bien con todos los aspectos de la historia que se está narrando. De hecho, la fotografía es de David Garber, funciona muy bien porque todo ocurre en una noche, en este edificio de departamentos de muy mala muerte, o sea, es un edificio así muy lúgubre, y pues todo el tiempo está lloviendo, todo el tiempo es oscuro, pero todo está muy nítido. Entonces sale muy bien librado. A nivel de secuencias visuales, si bien Lee Cronin utiliza la cuestión de ciertas escenas copiadas de la original, por ejemplo, las tomas subjetivas, así inicia la película con una toma subjetiva, que por cierto tiene mucho sentido, porque es de manera muy contemporánea, o sea, hace el mismo elemento, pero de manera contemporánea. Y también utiliza, por ejemplo, los sujetadores de cadera con los actores, las posesiones están filmadas más o menos de la misma manera, entonces sí tiene una conexión visual. No está tan inspirada como la primera, pero también hay que ser francos, estamos hablando de una quinta película de este universo, y además esta película sí tiene presupuesto. y es lo que insisto, o sea, en aquella época, digo, aquí estamos hablando de una película de 19 millones de dólares. O sea, no, brincos, no, Evil Dead no tenía pero absolutamente nada. Entonces, y Sam Raimi, pues la inventiva fue gracias al poco presupuesto que tenía. Entonces, es muy diferente, pero a pesar de que es una película más recortada en inventiva visual, funciona porque sí está lo suficientemente conectada a las películas anteriores, pero sigue siendo un proyecto que se nota independiente, que se nota de un director que quiere hacer algo diferente. Con respecto a la violencia, el manejo sí llega a ser un poco más creativo, porque es muy fácil copiar las muertes o los daños físicos que se hacen en las posesiones anteriores. Y aquí no, o sea, aquí la verdad hay algunos que me llamaron la atención y que me dieron risa. Y hablando de que me dieron risa, es que la película carga con su comicidad, pero con una comicidad bastante nivelada como la primera. Y eso sí me llama mucho la atención. Eso es algo muy bueno del film, porque la segunda ya es un disparate total y ya la tercera ya es una locura. O sea, ya la tercera estás hablando de que ya son chistes, o sea, ya es viajes en el tiempo. Es decir, la primera sí sigue siendo más de horror que de comedia. Pero cuestión sutil cómica que tiene es muy relevante, pero hacer eso de manera medida es muy difícil. Pues esta película lo consigue y lo consigue bastante bien. Los actores, sale Lisa Sutherland y Lily Sullivan, Neil Fisher, Gabriel Eccles, Morgan Davis. De hecho, las importantes son Lisa Sutherland y Lily Sullivan, que son las hermanas. Una es protagonista, la otra se vuelve antagonista. Están muy bien, están muy bien. Alisa Sutherland lo hace muy bien como antagonista. O sea, lo hace muy bien, la posesión está muy bien hecha. Todos los símbolos que trae esta franquicia están en el film, entonces te das cuenta que estás viendo Evil Dead. Esta película es un muy buen producto de esta franquicia. O sea, porque tiene todos los elementos, pero insisto, te están contando algo nuevo. Y justamente ya llegando al nivel de historia, pues sí funciona, porque todo el tiempo te están narrando ciertas situaciones y te dejan ganchos y te dejan cosas que son abiertas, que para posteriormente los van a cerrar o que van a servir de un elemento para cerrar un arco argumental, y todos funcionan. Todos funcionan, o sea, es increíble, pero todos van conectando y conectando y conectando de cierta manera. Dices tú, la película está bastante bien cerrada. Ahora, con la cuestión de Ash, porque Ash pues, es un actor que ha estado mucho en esta situación. Por cierto, se me había olvidado, hay una serie de televisión también con respecto a esta franquicia que se llama Ash contra Evil Dead, que creo que es como en el 2015 más o menos, son 2 temporadas.
Es una serie muy divertida, pero bueno, este actor que lo interpreta Bruce Campbell, pues ha estado en casi toda la franquicia y como digo, empezó como un joven sobreviviente de todo esto y termina siendo casi hasta un superhéroe que lucha contra estos demonios, estas posesiones. Aquí resulta que pues el personaje no aparece, pero sí está, tiene algo que ver con lo que te está narrando. O sea, sí tiene algo que ver. Entonces, hasta en eso hay conexión. Por cierto, el actor Bruce Campbell es productor en este film. O sea, está como productor y hay, digamos, un cameo de voz. Nada más. Eso es lo único que voy a decir. Pero realmente es una película de terror que está muy bien fundamentada, que va a lo que va, que no es engañosa, no llega a ser superficial para nada, pero tampoco llega a ser muy profunda. O sea, no, o sea, se queda en términos medios. ¿Cuáles serían los defectos de este film? Primero que nada, como acabo de decir, tiene un argumento bastante bien realizado, pero creo que el final, con respecto al personaje que interpreta Lily Sullivan, te dan ahí un resquicio de una idea de lo que viene a futuro que a mí no me gustó mucho. A mí no me gusta mucho eso. Esa es una situación, no es que esté equivocada, sino a mí personalmente, que me gusta mucho y principalmente la primera, no me gustó tanto el final de ese personaje. O sea, ese símbolo con esta sierra eléctrica, pues a mí no me gustó mucho. O sea, no me encanta. Hay un momento de efecto de entre las posiciones en donde se juntan todos y aparece como un monstruo al final. Si bien es cierto, acabo de decir que técnicamente está muy bien la película, pero esa secuencia en particular es demasiado oscura. O sea, esa sí es demasiado oscura y sé por qué, porque no le salió tan bien el efecto. Entonces, entonces había que oscurecer demasiado porque el efecto ya estaba muy progresado. Entonces, hasta ahí llegó, casi podríamos decir que hasta ahí llegó el render, ¿no? O sea, mejor no lo ponemos. Y que es triste lo que voy a decir, pero ahí hay una cuestión de corrección política otra vez, que no es que la película sea que tenga estos elementos, pero sí te los muestra por una cuestión de qué es lo que se vive. O sea, porque pues es cierto, es lo que se está viviendo con una de las hijas de una de estas mujeres y ay, a mí no me gustó eso. La verdad me estorba bastante. Ya, a lo mejor yo ya estoy traumado con estas cosas, ya no lo soporto, perdón, lo siento mucho, pero todas estas cosas que están sobre la mesa de la corrección y así, aunque me las pongas de manera sutil, no me gustan para nada. Y bueno, pues esta situación de empezar la historia con un caso que luego estará conectado al final, pero luego nos vamos a otro caso, está bien escrito, por eso dije, o sea, el argumento es sólido, pero creo que tampoco era muy necesario. O sea, no era muy necesario. Si bien es cierto, es un inicio muy potente, pero no era necesario. No. O sea, es justificable, sí, es interesante, no tanto. Pero fuera de eso, la película para mí cumple. ¿Qué calificación le pondría? Yo le haría unas 3 estrellas de 5. No le puedo poner más porque a pesar de todo y a pesar de lo que disfruté el film, sigue siendo una película que podría parecer del montón. Entretenida, pero del montón. Y eso es algo que no podría ocurrir con la original. Lo siento mucho, pero no, la original, y ahora sí que, aunque sea redundante, pero es que es muy original. O sea, la película clásica es muy original. Esta película pues es una parte más de esta franquicia y pues es para ganar dinero. Entonces, creo que 3 estrellas de 5 son correctas. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like, si no, pónganle dislike. Y acuérdense, como siempre les digo, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita para las notificaciones, para que les llegue cada que subimos un nuevo video. Al final les voy a dejar las redes sociales para que nos agreguen. Y como siempre,
aquí vamos a seguir subiendo más material.